Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la Sociedad Española de Diabetes que organizamos desde el Grupo de Trabajo de Jóvenes Diabetólogos. Yo soy Elsa Fernández, coordinadora del grupo de trabajo, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucho cariño. Hemos querido abordar en este webinar las oportunidades profesionales más allá de la medicina pública, ya que, tal y como ponemos en el título, pues hay un futuro lleno de posibilidades ahí fuera. Y a pesar de que lo más habitual es que una vez que uno acaba la residencia, pues suele seguir trabajando en la clínica asistencial, en un hospital o un entorno público, pues hay muchas más opciones, como la industria farmacéutica, el ejercicio en el extranjero, la investigación y la medicina de ejercicio privado. Y para hablar un poco de estos temas, pues contamos con unos ponentes estupendos que nos darán una primera aproximación de unos minutos de cada uno de su ámbito de trabajo, y luego pues podremos disfrutar de un debate con ellos en el que les iremos lanzando preguntas para aclarar un poco todas las dudas que podamos tener sobre estos ámbitos diferentes de trabajo. Ya sabéis que tenéis disponible a través del webinar poder ir lanzando vosotros vuestras preguntas, así que os animo a que lancéis todas las preguntas que tengáis para que podamos resolver todas las dudas que puedan surgir y que podáis tener sobre este tema. Y sin enrollarme más, voy a pasar a presentar ya a los ponentes para que os vayan contando lo que han venido a contaros. La primera ponente que tenemos hoy es la doctora Edurne Lecumberri. Ella, muchos la conoceréis ya, es especialista en endocrinología y nutrición, es doctora en medicina y actualmente está trabajando como medical manager en el Departamento Médico de Diabetes de Novo Nordisk. Y nos va a hablar pues, de su trabajo actual en la industria farmacéutica. Así que cuando quieras, Edurne. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, gracias Elsa, representación del grupo, por la invitación. Como conflicto de interés, pues hoy solo tengo que trabajo en Novo Nordisk y bueno, pues un poco la parte introductoria general que vamos a hacer todos parecido. Bueno, pues me voy a presentar lo primero, algunos me conoceréis, otros no. Trabajo, bueno, soy endocrinóloga, hasta hace un año he estado haciendo práctica clínica durante 18 años, hice la residencia en Madrid en el clínico, 10 años en la fundación y después los últimos 3 años, hasta el año pasado, en el Ramón y Cajal, siempre focalizada en el tratamiento de las personas con diabetes y, bueno, pues diabetes tipo 2 y mucho foco en diabetes tipo 1 y nuevas tecnologías. Hace un año decidí dar un cambio a mi vida profesional, un poco, bueno, pues porque soy una persona que me gustan los retos y salir de la zona de confort. Llevaba ya años pensándolo, ¿no? Y como dice Elsa, siempre en medicina nos metemos como en el raíl del tren, ¿no? Y hacemos la carrera, la especialidad, seguimos el mismo camino, pero bueno, hay un mundo lleno de posibilidades y un poco, bueno, pues la idea es compartirlo con vosotros para que alguno, ¿no? se anime a cambiar de vida o a cambiar de profesión. En principio, bueno, yo trabajo en el departamento médico como medical manager en el equipo de diabetes de Novo Nordisk. Para trabajar aquí, ser médico, para trabajar en cualquier departamento médico de la industria farmacéutica, el hecho de ser médico es una cosa que se valora mucho porque hay una deficiencia de médicos que trabajan en la industria y generalmente también cualquier grado o diplomatura, licenciatura relacionada con ciencias de la salud, también podrías trabajar en el departamento médico. En este caso, en concreto en Novo Nordisk, si quieres trabajar en departamento médico, por lo menos si tú no tienes una licenciatura en medicina, tienes que tener experiencia en un puesto similar en otra compañía farmacéutica. En cuanto a esos son los requisitos un poco generales, luego ya iremos desgranando, ¿no? otras cosas. Nos preguntaban sobre puntos positivos, puntos negativos. Para mí, creo que tiene muchísimos más puntos positivos que negativos en el año que llevo, y eso que ha sido un año de transición complicado, ¿no? Porque el cambio es complicado, intenso, pero bueno, para empezar, que hay una valoración profesional, que hay un respeto profesional y que eso, todos sabemos que muchas veces no sucede en el ámbito público. Y también otra cosa súper importante es que tienes una gran posibilidad de desarrollarte dentro de la industria farmacéutica, ¿no? O sea, no en el papel o en el rol para el que has sido contratado, sí que tienes una posibilidad de seguir creciendo o incluso irte a otras áreas terapéuticas, otros puestos dentro de la compañía
que no necesariamente tengan que estar en el departamento médico y sobre todo que te ofrece muchísima posibilidad de desarrollo, o sea, de desarrollo, también posibilidad de seguir trabajando en España, de irte al extranjero, de irte a otras regiones. En concreto en Novo Nordisk hay como muchísima movilidad interna y bueno, pues se potencia mucho el desarrollo personal y profesional. ¿Puntos negativos? Bueno, para mí, bueno, trabajar el fin de semana creo que para todos es un punto negativo, ¿no? Eso sí, en la industria farmacéutica porque hay muchos cursos, congresos, pero bueno, nada diferente a lo que no se tiene ya cuando haces clínica, que siempre, ¿no? Nos apuntamos a todo. Y bueno, quizás para mí no es un punto negativo porque yo soy de una determinada característica, pero entiendo que para una persona, una cosa negativa es que tienes que estar, bueno, negativa, tienes que saber que tienes que estar súper preparado para salir de la zona de confort. O sea, porque si ya nos parece que cambiarnos de hospital es salir de la zona de confort, o sea, irte a una profesión nueva, completamente nueva, porque es una profesión nueva en la que tenemos muchísimo ganado, porque tenemos todo el conocimiento científico y tenemos todo el conocimiento del paciente, sabemos cómo sentimos, cómo pensamos que necesitamos, o sea, hay muchísimo ganado, pero bueno, pues es un cambio de profesión, hay que aprender aspectos diferentes, ¿no? Pues de gestión, de cómo funciona una empresa privada, etcétera. Entonces, bueno, pues eso creo que tienes que ser una persona sin miedo, ¿no? Y que se lanza a la piscina y bueno, pues... Y luego otra cosa también es que estamos muy habituados los médicos a focalizarnos, a cerrar, ¿no? De un paciente, lo trato, le diagnostico, lo trato, o siguiente, te quedas con alguno que es complicado para estudiártelo, comentarlo. Aquí tienes que trabajar con millones de cosas abiertas al mismo tiempo, tienes que ser como capaz de mantener la calma y saber organizar y hacer una buena gestión del tiempo. Eso creo que es igual lo que más me puede costar, ¿no? del cambio profesional. Y bueno, para condicionantes para elegir el puesto donde estoy y la compañía en concreto Novo Nordisk donde trabajo, en principio para mí era una posibilidad de conocer la ciencia desde el inicio y hacer que la innovación científica o sea, siguiera su camino y llegara al final al paciente, ¿no? Que es bueno, pues, la persona a la que está destinada toda la investigación y la inversión que se hace en ciencia. Y luego, en cuanto a Novo Nordisk en particular, igual que otras compañías farmacéuticas, pero bueno, en concreto Novo Nordisk para mí o sea, siempre, ¿no? Yo he percibido, y así lo percibo desde dentro, el foco, que tiene un gran foco puesto en el cuidado del profesional sanitario, pero en especial en el cuidado del paciente con diabetes, obesidad, enfermedades crónicas en general. Y bueno, muchas cosas que desde fuera no se ven y que conoces desde dentro, ¿no? Y muchísimas iniciativas, proyectos sociales, siempre focalizados en el paciente, a pesar de ser una empresa privada, ¿no? Pero bueno, con ese foco ahí. Y esa sería así mi introducción breve para empezar. Así que bueno, doy la palabra a Elsa. Bueno, muchas gracias, Edurne, por esta presentación. Pues vamos a pasar en segundo lugar a Ángeles Maillo. Ella es consultante en diabetes y endocrinología en Newcastle upon Tyne Hospitals y es subespecialista en trasplante de islotes de páncreas y diabetes pancreática. Y nos va a hablar, como no podía ser de otra manera, del ejercicio en el extranjero. Así que cuando quieras, Ángeles. Hola, hola a todos. Nada, gracias por invitarme a este webinar. Yo encantada de contaros un poco mi experiencia. Voy a intentar compartir la presentación que he hecho. Pues nada, bueno, yo estoy en lo que es el norte de Inglaterra, en un sitio que se llama Newcastle upon Tyne, que estoy al ladito de Escocia, y trabajo pues en el hospital que está allí. Y nada, pues contaros un poco cómo llegué aquí y cuál sería el proceso un poco para buscar opciones en el extranjero, si a alguien le apetece probar esta experiencia. Yo como llegué aquí, pues fundamentalmente empecé, aquí vine a hacer una rotación externa, la rotación externa que tenemos todos de R4, y yo pedí estar aquí como observer 2 meses, eso significa que sin tocar pacientes, solo a mirar. Cuando estaba terminando el observership me ofrecieron un trabajo como teaching fellow y me fui a España otra vez a acabar la residencia y una vez acabada pues apliqué al puesto y estuve 1 año y medio de fellow y luego después de eso conseguí el trabajo de consultant y en la especialidad de trasplante, que es un poco lo que me ha gustado desde el principio, desde que llegué aquí. Entonces, ¿qué requisitos académicos te pide nuevamente cuando viajas al extranjero? Pues va a depender bastante del país, ¿vale? Pero en general te van a pedir evidentemente el título de medicina. El título de especialista te lo van a pedir siempre y cuando sea un proceso de un puesto de posespecializado, o sea, un adjunto
o alguien que sea ya post-residente, ¿vale? Otra cosa que es muy importante que te van a pedir es el nivel del idioma. El idioma va a depender de cada país. La mayoría van a pedir más de un B2. En Inglaterra particularmente te van a pedir más de un C1. Y luego hay diferentes exámenes que puedes hacer. Otras cosas que te pueden pedir pues son certificados de causas penales, es decir, que no que has ido a la cárcel o que no estás metido en ningún lío por haber ejercido en España, etcétera, que eso es muy sencillo de conseguir por el Ministerio de Justicia. Otras cosas que te pueden pedir son referencias, es decir, comentarios de gente que te conozca como profesional médico. Y ahora en el caso de Inglaterra, como no está en la Unión Europea, pues sería el visado, que es un papel bastante sencillo, según tengo entendido, para los médicos, particularmente. Otras cosas que ayudan para conseguir trabajos fuera, pues fuera el médico no solo hacemos medicina, no solo es ver pacientes, es también educar a los compañeros, a los resis, a los estudiantes, incluso a los pacientes en diabetes. Es también importante hacer algo de investigación y luego es importante tener la experiencia de gestión, un poco lo que Dorne decía, pero más metido en clínica, ¿no? En cómo gestionar las consultas, porque eso en Inglaterra, por ejemplo, lo hace cada junto, no lo hace un manager, lo hacemos nosotros. Cosas que podemos demostrar cuando acabas en España, pues en educación, por ejemplo, experiencia con estudiantes valdría como experiencia de teaching, experiencias con cursos a pacientes, que en diabetes hacemos muchos, aunque no te des cuenta, estamos mucho educando a los pacientes, publicaciones, pues muchos hemos ido a congresos, eso también te valdría, y cuestión de gestión, pues cosas como tan tontas como gestionar el calendario de guardias, o cubrir la planta, o quién va a qué consulta, eso también se considera aquí como un proceso de gestión. O sea que si os piden cosas de estas, no penséis no tengo nada porque vengo de España, para nada, seguro que tienes experiencias, solo que a lo mejor hay que saber buscarlas en lo que has hecho. Y otras cosas importantes antes de empezar, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde te vas a mirar, ¿no? Cuando quieres irte fuera? Pues lo primero es lo más importante, y creo que es lo que ayuda a todo el mundo, es hablar con alguien que esté trabajando allí. Alguien que te diga cómo ir, qué sitios buscar o cosas importantes de si le gusta el trabajo, si no, etcétera, ¿no? Y luego hay dos cosas que puedes buscar. Uno, organismos oficiales. En cuestión de Inglaterra sería el Colegio General de Médicos, el GMC, que os he puesto la web ahí. Otros países, pues el Ministerio de Sanidad y otros organismos reguladores. Y luego contaros que hay una asociación a la que yo también pertenezco, que somos varios médicos de toda Europa, somos españoles, que hemos emigrado, y os dejo ahí la web, que tiene un montón de vídeos indicativos de diferencias entre los diferentes países, para hacer la residencia, después como adjunto, tema salarial, el cómo empezar a ir, qué cosas te hacen falta, y luego siempre estamos todos dispuestos a ayudar. O sea que si alguno realmente se quiere lanzar, yo creo que ese es un buen sitio para empezar a buscar. Y luego cosas positivas de vivir en el extranjero, pues yo creo que el tipo de contrato para mí es lo más importante. Suelen ser sueldos muchísimo mejores que en España, pero es que también suelen ser contratos estables, ¿no? Yo el primer contrato que me ofrecieron después de acabar la residencia fue de año y medio para hacer el fellow, y luego de adjunta es hasta que me jubile. O sea, no hay juego de cada 3 meses tengo que cambiar de trabajo, tengo que estar buscando cada X meses, no sé dónde voy a acabar. Luego la flexibilidad del trabajo es increíble. Te dan un ordenador y tú puedes trabajar desde casa si hace falta, si está tu hijo malo, si tienes que ir a algún lado, tú te organizas el horario. Y luego si también quieres trabajar tiempo parcial, porque yo que sé, hijos, o porque tú quieres trabajar solo 3 días a la semana, 4, o trabajar 2 horas menos todos los días, también se puede. Y luego hay muchísimo apoyo para la conciliación familiar. O sea, si tienes hijos es prioridad. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho en Inglaterra es que las vacaciones son sagradas. Si te vas de vacaciones, a ti nadie te va a llamar y tú vas a disfrutar de tu tiempo fuera del trabajo. Otra cosa buena son las posibilidades de desarrollo profesional y personal. Obviamente un contrato mejor, con un apoyo del servicio para desarrollarte profesional y personalmente existe. Y luego aquí en Inglaterra particularmente se estimula que todos intentemos mejorar las cosas, ¿no? Entonces, tú, si tú quieres hacer algo y desarrollar algo en el servicio, es cuestión de hablar con la gente e intentar buscar el dinero, y se hace. Y luego, a mí una cosa que me gusta mucho es el ambiente multicultural. Tú cuando estás en un país como, por ejemplo, aquí, hay muchísimas culturas diferentes que interaccionan dentro del hospital, y a mí me parece genial poder aprender de diferentes culturas, diferentes personas con diferentes idiomas,
es como un poco que te conviertes en ciudadano del mundo, ¿no? Como dicen, más que simplemente español o inglés o indio o lo que sea, ¿no? Cosas un poquito menos positivas pues son pues que estás lejos de casa, ¿no? Entonces eso significa que estás lejos de tu familia con todas las consecuencias, lejos de lo que es de tus amigos, lejos de tu ambiente y tienes que buscar tu ambiente. Luego profesionalmente estás jugando fuera de casa, o sea que hay cosas que van a ser un poco diferentes al principio sobre todo, ¿no? Entonces yo por ejemplo siempre recomiendo, si te vas a ir fuera, empezar con un nivel un poquito más bajo que no sea junto, ¿no? A lo mejor un nivel fellow, tal como hice yo, porque yo lo agradecí mucho, el tener a alguien encima que te guiase un poco sin tener toda la responsabilidad de un adjunto con todas las consecuencias con los pacientes ilegales, pues yo lo agradecí. Y luego a nivel cultural, estás fuera de casa, ¿no? Estás en otra cultura. Aquí las cosas son un poquito diferentes en cuestión de sociabilizar. La gente se sociabiliza, pero diferente a España. Y otra cosa que os vais a reír, pero de las cosas que la gente dice que es la razón top one por la que se vuelven a España es el tiempo, porque realmente no sabes lo importante que es ver el sol hasta que no lo ves en semanas. Y, y realmente es algo que se echa de menos, pero bueno, también es todo como adaptarse. Así que nada, es una de las cosas negativas. Y mis condicionantes personales para ir, yo creo que es un comentario también general. Normalmente yo creo que nadie toma la decisión de me voy de mi país para siempre y no quiero volver en el siglo XXI. Normalmente las cosas empiezan pues con estos pensamientos, ¿no? En plan, voy a probar fuera, voy a hacer un cambio pues de vida, quiero un poco vivir en el extranjero y ver a ver qué pasa. Y luego lo que ocurre habitualmente es que estás en el país donde has emigrado, te haces tu grupo de amigos, luego el trabajo cada vez te empieza a gustar más o cambias de trabajo y consigues el que te gusta aún más y luego ya consigues pareja y al final te das cuenta que han pasado 6 años y allí sigues y estás contento y dices, pues mira, al final parece que es que me voy a quedar. Pero bueno, yo para mí personalmente fue la estabilidad del contrato que me ofrecían, porque yo cuando acabé la residencia me ofrecían contratos de 3-4 meses y en cambio aquí en Inglaterra me ofrecían un contrato de 1 año, año y medio y luego el de adjunto que era permanente y luego la actividad profesional, ¿no? Aquí me ofrecían poder dedicarme a diabetes, que yo quería dedicarme a diabetes, dedicarme a trasplante de páncreas e islotes, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego me aseguraban tener una consulta de bombas de insulina, que yo siempre he sido muy de diabetes tipo 1, en mi trabajo diario. Entonces, a mí eso me tiró mucho y fue de las dos cosas fundamentales que me condicionaron a querer irme de España. Pero bueno, cada uno tiene su propia experiencia. Y nada, pues muchas gracias por escucharme hoy y cualquier cosa que me queráis decir o si alguien tiene preguntas o lo que queráis, me podéis escribir un email o escribirme por LinkedIn y ya está, sin ningún problema, ¿vale? Muchísimas gracias, Ángeles, por tus explicaciones. Bueno, pues vamos a pasar ahora al siguiente punto y pasamos ahora con la doctora Isabel Cornejo Pareja. Ella es especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y es investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA, y nos va a hablar de la investigación clínica. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al comité organizador por darme la posibilidad de participar en esta charla. Voy a intentar compartir pantalla, no sé si lo he conseguido. Yo trabajo en el Hospital Virgen de la Victoria, como bien ha dicho Elsa, con un contrato mixto. El 50% del tiempo lo dedico a la investigación clínica y el otro 50% es un contrato asistencial. Inicialmente, cuando acabé la residencia, pues las posibilidades de trabajo eran limitadas con contratos laborales normales y tuve la posibilidad pues, de poder optar a un contrato Río Ortega inicialmente, que es un contrato, como ahora veremos, de formación. Y pues actualmente he podido avanzar en la carrera y soy Juan Rodés. Como sabéis, en la medicina, pues la investigación es muy importante. Concretamente, la investigación clínica es aquella centrada en los pacientes, aquella que estudia tanto la prevención como el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades, así como su historia natural,
Y yo creo que los médicos que ven pacientes son los que deben de organizarse de alguna manera para poder participar de la ciencia. Pero la realidad es distinta, y es que los clínicos que investigan pues generalmente lo hacen en sus tardes libres o en los fines de semana, y realmente eso a largo plazo pues no es sostenible. Por eso es importante pues que la figura del clínico investigador sea tomada en cuenta, que se cambie la mentalidad y sea entendido como un valor añadido para nuestro sistema de sanidad. Cuando pensaba yo, igual que mis compañeros, en algunos puntos positivos y algunos menos positivos para resaltar de este tipo de contratos, pues inicialmente yo resaltaría la posibilidad de generar conocimiento científico y dar pues, respuesta a esos problemas o retos que nos surgen en nuestra clínica del día a día, y poder obtener con nuestro conocimiento o los hallazgos que vayamos encontrando en nuestras investigaciones, pues, trasladarlas a la práctica clínica para mejorar la asistencia de nuestros pacientes. También centrado en estos puntos, resaltaría el tema de la formación. Es que cuando acabamos nuestro MIR, cuando acabamos nuestra residencia, pues todavía son muchas las inquietudes y las ganas de seguir profundizando en determinados conocimientos. Y este camino, el camino de la investigación clínica, pues nos permite seguir aprendiendo y avanzar en el conocimiento para generar conocimiento y desarrollo de nuestra especialidad a través de nuestras experiencias y nuestro camino en la investigación. Y es que nos permite colaborar tanto con otros investigadores clínicos de otras especialidades como de otros centros que podamos acceder a ellos. Luego, el segundo punto que quería resaltar sería algo más práctico, y es que al final en todos los campos es muy importante el currículum, tanto para la provisión de plaza o como los procesos selectivos es importante tener un buen currículum. Y el mundo de la investigación clínica pues, nos brinda la posibilidad de poder ampliar nuestro currículum con publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, proyectos de investigación. También nos puede dar mayor visibilidad o reconocimiento científico, que puede ser importante para algunas personas. Como tercer punto positivo, pues yo hablaría de la estabilidad laboral y la versatilidad en el plan de trabajo. Y es que los contratos que ahora después os voy a resumir, pues la mayoría de estos contratos de investigación son nominativos. Y eso significa que la estabilidad laboral dura mientras que dura el contrato, porque no es un contrato que salga a bolsa y nadie pues, puede cogerlo salvo la persona a la que se lo han concedido. En cuanto al tema de los horarios, pues ciertamente tienes un plan de trabajo, pero sí es verdad que puede en determinadas circunstancias pues, ser más versátil y adaptarse, aunque esto es un arma de doble filo, y es verdad que en algunas circunstancias pues, el investigador es el que tiene que adaptarse, pues cuando hay límite para entregar proyectos, solicitudes de trabajos, muestras de pacientes que se tienen que analizar, o incluso citas de pacientes en un periodo concreto porque estamos en un ensayo clínico. Otro de los aspectos menos positivos que yo resaltaría pues, es que se trata de un trabajo muy exigente, y es que para todas las convocatorias competitivas en las que tenemos que realizar para obtener presupuesto y que se lleve a cabo nuestros proyectos de investigación, pues solamente se cogen los mejores trabajos, y eso te hace pues, trabajar muy duro, periodos de estrés para ajustarte a las fechas de entrega y que tu trabajo pueda ser de los mejores y del que al finalmente pues, sea subvencionado. Y por otro lado, pues el intentar aliarte, aunque eso lo veo como algo positivo al final, con otros investigadores, tanto de tu especialidad como de otros campos, que te permitan generar grupos de investigación competitivos para percibir estas ayudas. Otro de los aspectos pues, que también puede ser algo menos positivo es porque te sales de tu ámbito de confort, y es que además de las habilidades, los conocimientos de medicina, pues tenemos que tener otras habilidades pues, como estadística, idiomas, aspectos de bioquímica o biología básica, pero el hecho de poder forjar un grupo de investigación pues también te puede hacer que vayas aprendiendo estos aspectos poquito a poco a lo largo de tu desarrollo profesional.
Como mis compañeros, pues también tenemos la posibilidad del teletrabajo, sobre todo en los momentos en los que se está haciendo la redacción de manuscritos o análisis de los datos y muestras de pacientes. Y luego, ¿qué tipo de formación se valoraría? ¿Qué necesitamos para este tipo de contratos? Pues el requisito principal es tener una formación sanitaria especializada, haber acabado nuestra residencia MIR, y luego otros requisitos principales, pero que serían cuello de embudo para contratos que son ya más avanzados. Cuando avanzamos en la carrera investigadora, pues serían el doctorado, el hecho de realizar publicaciones científicas y la capacidad para ejecutar proyectos tanto como colaborador como liderándolos. Otros requisitos que son complementarios pues serían másteres, idiomas, conocimientos de estadística, capacidad de gestión o participar en sociedades científicas. Todo esto son aspectos complementarios que mejoran tus actitudes y aunque no son delimitantes, pues sí es verdad que pueden preciarte respecto a tus iguales cuando queremos optar a un contrato competitivo. ¿Cómo empezamos? Aquí os he puesto el itinerario de la carrera investigadora, además de la formación MIR, pues es importante si pensamos que queremos dedicarnos al mundo de la investigación, localizar centros de investigación o investigadores líderes en tu área de conocimiento, sobre todo para la etapa inicial, que es la etapa de formación, y también ponerse en contacto con la fundación gestora de tu área. Porque existe, o cada fundación gestora va a ayudarte a realizar la solicitud pertinente. La verdad que suelen ser personas muy competentes y ayudar mucho, sobre todo en los periodos más iniciales, cuando no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer. Y además es muy importante dirigirnos a ellos con una expresión de interés en la que tú expongas pues, que quieres solicitar un tipo de contrato concreto y si tienes una idea de qué quieres solicitar o cómo va a guiarse tu carrera investigadora, porque cada fundación gestora tiene un número limitado pues de solicitudes que puedes realizar en cada convocatoria, como ahora veremos. Aunque existen convocatorias privadas y específicas de fundaciones concretas, yo me voy a centrar en las convocatorias públicas competitivas que son oficiales, como las del Instituto de Salud de Carlos III, y también pues, existen regionales como el contrato de investigador clínico por el Sistema Andaluz de Salud. Concretamente, los más generales y los que están más frecuentemente ocupados pues serían los contratos Río Ortega y Juan Rodeas, que os he puesto un pantallazo de lo que sería la página oficial, donde podéis acceder para encontrar la información de los contratos, tanto la solicitud que debemos rellenar como la guía de ayuda que te da toda la información necesaria para poder aportar los documentos y el proyecto de investigación en cuestión. Y aquí pues me he tomado la libertad de resumiros pues, los aspectos que creo que son más interesantes de los tres contratos principales. El contrato Río Ortega sería un contrato de formación en el que el factor principal limitante es que debes de haber obtenido en los últimos 5 años pues, tu formación MIR especializada. Se suelen ofertar en torno a 50 o 60 contratos anuales, depende de los presupuestos nacionales. Este contrato, por supuesto, es incompatible con cualquier otro contrato laboral, sin embargo, sí permite tener tareas docentes y guardias, que inicialmente estos contratos pues no lo permitían. Ha sido esto un avance. Y como comentaba, era muy importante localizar a un grupo investigador que sea líder en tu área de interés, porque en los primeros inicios de la carrera investigadora, en los contratos de formación como este Río Ortega, pues vas a caminar bajo el paraguas de un tutor que sea competitivo y referente en su área, dado que para el contrato, pues el grupo receptor investigador, pues el que tiene la máxima puntuación, además de la propuesta de investigación que realices, y por último pues sería los datos o los puntos en relación al currículum del candidato.
En cuanto a los sueldos, pues un sueldo de entre 30 y 35.000 euros brutos al año. En Andalucía pues tenemos la suerte de que la institución complementa el sueldo para hacerlo similar al de un facultativo especialista de área. Además, estos contratos se hacen a través de la institución, por lo que son válidos para la bolsa de trabajo o las oposiciones, que cuenta como tiempo trabajado. Y sí es verdad que debe de ir realizando una memoria de resultados anual para poder ir firmando los contratos año a año, porque la renovación es anual. En concreto, el contrato Río Ortega tiene una duración de 2 años y es una excelente opción, pues si os gusta el mundo de la investigación, para comenzar en este campo. En segundo lugar, tenemos el contrato Juan Rodés, que ya sería un contrato postdoctoral, en el que tiene como requisitos imprescindibles que debes tener el título de doctor y haber realizado previamente o un contrato Río Ortega o uno similar o una estancia en el extranjero postdoctoral. Se ofertan menos contratos, en torno a 20-30 anuales, dependiendo de los presupuestos y, como hemos dicho antes, pues permite las tareas docentes y realizar guardias. Para este tipo de contratos, pues como ya hemos avanzado en la carrera investigadora, es fundamental el currículum del candidato, así como la propuesta que elabore de investigación, siendo imprescindible el tener publicaciones lideradas en revistas de impacto y haber participado en proyectos de investigación es muy recomendable. El sueldo es similar al de un facultativo especialista de área y este contrato pues también se realiza a través de la institución contando pues como tiempo trabajado tanto para la bolsa de trabajo como para las oposiciones. Y también necesita pues que se vayan realizando memorias anuales con los resultados. Es como un tipo de evaluación que realiza Carlos III. Este contrato tendría una duración de 4 años y sería ya un contrato de un investigador consolidado. Sería pues, como el mejor contrato de investigación a nivel nacional. Continuando con los tipos de contratos y de convocatorias a nivel regional, pues tenemos el contrato de clínico investigador del SAS, que sería los requisitos similares al Juan Rodés. Es ya un contrato postdoctoral que necesita haber realizado previamente un contrato de investigación en formación, como por ejemplo el Río Ortega o similar, o si has realizado el Juan Rodés, pues eres ya más que consolidado, ¿vale? Y también tener el título de doctor. Eso es necesario haber desarrollado proyectos de investigación y colaborar en ellos y publicaciones lideradas en revistas de impacto. En este caso, pues la puntuación depende tanto del candidato como del grupo receptor, como de la propuesta de investigación que realice, entre otros aspectos. Aquí os he dejado pues, información sobre las fundaciones gestoras, que como he dicho es muy importante tener acceso a ellas para poder comunicarte, que te ayuden con las solicitudes y poder mandarles tu expresión de interés, porque son solo unas cuantas solicitudes las que puede cada fundación gestora mandar al Carlos III o al SAS. Y en esta página de Investiga Más, pues podéis acceder a toda esta información sobre las fundaciones gestoras y a toda la información que yo he resumido respecto a los contratos de investigación. Por último, pues para acabar, hablar de las posibilidades de desarrollo de la carrera profesional en investigación, comentaros que esta categoría ya empieza a contemplarse en el Sistema Nacional de Salud, concretamente en Andalucía, pues parece que está en proceso de creación las categorías de facultativo y enfermería especialista en investigación. Así que para la persona que le interese, pues puede ser una buena opción que parece que vamos ampliando y vamos teniendo frutos en este campo. Muchas gracias y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Y por último lugar, pero no menos importante,
Tenemos a Alberto Aliaga Verdugo, él es endocrinólogo especializado en diabetes y obesidad. Está trabajando como médico autónomo en la sanidad privada desde que finalizó su residencia en 2013 y actualmente coordina el Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, que está formado por 7 facultativos y participa también como investigador en ensayos clínicos, sobre todo en las áreas de diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular. Así que, Alberto, cuando quieras. Bueno, Elsa, muchas gracias por la presentación y por invitarme a representar al colectivo. Bueno, siguiendo un poco el hilo de mis compañeras que habíamos pactado, en principio los requisitos académicos para trabajar en la medicina privada, y entre ellas pues de forma autónoma como ejerzo yo en la actualidad, simplemente son tener el título de medicina, el título de la especialidad y estar colegiado en el colegio de tu ciudad, tu provincia. Tienes que darte de alta como autónomo o bien pertenecer a una mutua de previsión social que garantice tus servicios sociales y tener un certificado de no haber tenido delitos de carácter sexual. Te lo solicitan en la clínica o en el hospital en el que vayas a trabajar o en tu consulta para estar de alta en sanidad. Mi historia pues, se inició como probablemente la historia de muchos compañeros en sanidad pública, que fue cubriendo una baja maternal, pero en este caso en un hospital privado. Y viendo que mi trabajo fue reconocido por los gestores que trabajaban en este momento en ese hospital privado y que la consulta se llenaba, que era satisfactoria, que veía una patología que no echaba de menos en el día a día, o sea, había mucha diabetes, mucha obesidad, que era realmente lo que me interesaba, pues al final decidí seguir por esta línea. Tuve muchas dudas, obviamente, porque no tenía grandes referentes de cómo era trabajar en la privada, pensaba que me estaba equivocando, que quizá tendría que llamar a la puerta de la pública, que tendría que aceptar contratos que no eran de mi agrado en ese momento, pero que quizá pues era lo que todo el mundo hacía y tal. Entonces, pues esa sensación de, como decía ante Edurne, de salirte de la zona de confort, no sabes si estás haciendo lo adecuado y tal, pues te genera bastantes dudas. Pues empezamos 2 compañeros en el mismo hospital, como ha comentado Elsa, en la actualidad somos 7, y realmente el trabajo nos falta y estábamos muy cómodos, ¿no? Y de alguna manera no todo es bonito, también hay lado negativo, pero bueno, por destacar en cada una de esas áreas, diría que como puntos principales y probablemente el que me hace seguir un poco en esta línea laboral, en primer lugar es la libertad que te ofreces, ¿no? Eres autónomo para lo bueno y para lo malo, pero principalmente lo que significa es que no respondes desde el punto de vista laboral ante un hospital, un jefe o un superior. Por tanto, tú estableces tus días de trabajo, cuántos pacientes quieres ver cada día, qué tiempo le quieres dedicar a cada paciente y cuándo son tus vacaciones, si quieres ir a un curso, a un congreso o una formación, pues en principio no hay nada que te lo limite. Qué tiempo le quieres dedicar, como digo, a cada consulta. Y otra elección, otra parte de esta libertad es decidir qué tipo de patología quieres ver. En principio, bueno, te puede llegar paciente de todo tipo, pero si tú estás especializado o quieres especializarte en alguna patología, pues de alguna manera también puedes acotar tu cartera de servicios. Y después la otra parte que me gusta, me ilusiona de mi profesión en este área, es lo que yo le llamo la meritocracia, ¿no? En principio, el paciente decide que quiere venir a tu consulta, si lo hacen mal, no vuelve a venir. Al final el paciente también, si cree que le ha atendido bien, que se lo has explicado bien y se ha satisfecho, pues al final también te recomienda. Y al final vienen muchos pacientes diciendo que vienen porque fulanito o fulanita le ha dicho que ese endocrino lo hace bien o que se lo ha explicado muy bien o que ha sido muy amable y tal. Entonces eso es un feedback continuo que te refuerza en la profesión. Y también está la parte meritocrática de que como trabajas el tiempo que quieras, también te van a pagar por lo que haces. Por tanto, si alguna vez tienes alguna necesidad económica especial, pues simplemente trabajas más horas y por tanto vas a ganar más. Y si en algún momento pues el dinero no es una prioridad y es prioritario, por ejemplo, la familia, tu tiempo libre, pues simplemente reduce tu actividad asistencial y vas a ganar menos, pero tienes esa flexibilidad que también te permite una conciliación familiar muy alta, ¿no? Esos serían, digamos, que los puntos positivos y los que hacen, como digo, en mi caso, seguir trabajando un poco en este sistema sanitario. Por otro lado, obviamente, hay una parte negativa, que es que te vuelves un poco una empresa. Entonces tienes que aprender de fiscalidad, de hacer facturas, de hacer un balance, de saber que cuando no trabajas no cobras. Entonces, pues
esa parte quizá un poco más económica, o bien aprendes a gestionarla, o bien la delegas a una empresa externa, en una asesoría fiscal, también supone un coste, y entonces, bueno, pues tienes que aprender algo que habitualmente uno no le enseñan en la profesión de médico. Luego, salvo casos excepcionales, como quizá puede ser nuestro, o otros hospitales donde hay un grupo de profesionales que trabajan colaborando entre ellos, una profesión que quizás se ejerza un poco en soledad. Entonces, a veces sí echas de menos pues, la sensación de un grupo, de un servicio, que comparta sus experiencias, que puedas consultarle o derivar a un paciente directamente si tú no dominas tanto esa patología, o igual realizar sesiones clínicas o tener residentes, estudiantes y tal, con los que estimularte a formarte o trasladar tu experiencia. Entonces, quizá también sería un lado negativo. Y por último, quizá, pues, si alguien dentro de la endocrinología tiene un especial interés en patologías poco prevalentes, como la hipófisis, las glándulas suprarrenales, enfermedades un poco más raras, pues quizá en la privada no vas a ver un volumen o no te va a llegar esa patología, porque bueno, todavía no tienes un nombre, una referencia que te haga que lleguen ese tipo de pacientes. Entonces, diría que si te gusta la endocrinología general, la endocrinología un poco de batalla de lo que podrías ver en un hospital comarcal, en la privada lo vas a tener, y sobre todo destacaría también esa libertad en cuanto a horarios y tú decidir cómo gestionar tu tiempo. Y en principio sería mi introducción, Elsa. Vale, muchas gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a pasar ahora al debate, así que si os ponéis todos las cámaras, por favor. Y antes de pasar al debate, me gustaría agradeceros a los 4 que hayáis aceptado participar en este webinar y agradecer también, por supuesto, a Novo Nordisk el patrocinio, porque sin ellos pues, no habría sido posible organizar este webinar. Y vamos a pasar un poco al turno de debate. Lo primero que os quería preguntar, algunos de vosotros ya lo habéis contestado, pero bueno, creo que algunos nos podéis contar alguna cosita más, eran los requisitos curriculares que se requieren para acceder a vuestros puestos de trabajo, porque pues, algunos ya habéis comentado alguna cosa, pero por ejemplo quizás Edurne en tu caso sí que nos has comentado que con una licenciatura pues ya podría ser suficiente, pero no sé si hay algún requisito más, alguna cosa más que se valore. Bueno, hablo de departamento médico para puesto de Medical Manager o MSL, licenciatura ahora en medicina, como he comentado, o sea, lógicamente si esa persona médico ha trabajado en la industria, claro, tiene más facilidad para entrar, pero no es requisito indispensable entrar en la industria, trabajar en la industria previamente, yo no lo había hecho. Y para según qué posiciones, por ejemplo, a nivel de global, internacional, el doctorado también es deseable. Luego, en cuanto a nivel, por ejemplo, de idioma, pues nivel de idioma intermedio alto, C1 aprox, y sobre todo que seas capaz de hacer pues, lectura crítica de artículos, exponer charlas, presentaciones en inglés, participar en reuniones internacionales y donde te puedas defender, ¿no? Eso, pues, eso sería más o menos en cuanto a idioma. Y luego, deseable, si tienes máster en industria farmacéutica, por ejemplo, es deseable, sobre todo eso ya como en casos, por ejemplo, en los que no hay una licenciatura en medicina, eso pues también suma puntos, tener conocimiento en investigación clínica, tener conocimiento en estadística, ¿no? Bueno, pues en gestión. Y eso sería más o menos lo que he comentado, ¿no? Si has trabajado previamente en otra compañía farmacéutica en una posición similar, pues bueno, pues ya tienes prioridad, pero eso no quiere decir que no estemos capacitados, ¿no? Y bueno, pues que con interés, dedicación y autoformación, pues se aprende rápido y se aprende en la vida, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Cosas siempre. Perfecto, muchas gracias. Y no sé si Ángeles quieres añadir algo de los requisitos, ya nos has puesto ahí en una diapositiva más o menos, o no sé si querías añadir algo más. Pues depende un poco del trabajo al que apliques, ¿no? O sea, si vas a un trabajo de adjunto te van a exigir un nivel, o sea, el título de especialista, lo cual a veces suele ser un problema en España porque el título de especialista te lo dan a los 6 meses que acabas. Por eso también el tema del fellow empiezas un poco por abajo y cuando ya tienes todo resuelto puedes aplicar a una cosa mayor. Otra opción es esperar a tenerlo. Y comentar simplemente que aquí el acceso no es por examen ni por dedo, realmente es una entrevista, es un proceso formal. O sea, tú primero haces una aplicación online con todo lo que tienes, Recursos Humanos hace la criba, luego los que pasan la criba van a una entrevista en persona
y son como, la entrevista suele ser un panel de 5 o 6 personas y suele ser una entrevista de 1 hora aproximadamente. Y te preguntan diferentes cosas respecto no solo a la formación, sino a un poco cómo reaccionarías a circunstancias del ámbito laboral, pues qué hacer si un compañero viene borracho o cómo mejorarías el servicio, ¿sabes? Son cosas un poquito más de, por lo que hablaba, ¿no? De cosas importantes que aquí valoran como la gestión, no solo cuestión clínica. No sé si hay alguna cosa que quieres que aclare más. No, del nivel de inglés yo creo que ya has hablado y experiencia en investigación se valora, supongo, positivamente. Se valora, pero no es necesario. Yo me vine sin haber publicado nada. Vale. A mí sí me valoraron por mi experiencia en educación y por un poco las ideas que había tenido para mejorar el servicio en algún momento, pero ya está. O sea, no había, yo publicaciones solo he hecho en Inglaterra, por ejemplo. Vale, fenomenal. ¿Y tú, Alberto, quieres añadir alguna cosa? Requisitos para acceder a la medicina privada, lo que nos has contado, ¿verdad? Sí, inicialmente, bueno, pues obviamente tener la profesión y la especialidad. Y es cierto que, bueno, en estos momentos pues el médico es un bien preciado, escaso. Entonces, ahora mismo, quitando eso, ponen pocas trabas para poder iniciar. Es cierto que, como todo, pues a veces ves pacientes extranjeros, por tanto, el idioma también puede ser importante. Y luego, personas con capacidad de innovar o con ganas de hacer cosas nuevas, también es bastante valorado porque muchas veces llegas a servicios o a hospitales donde hay pocos compañeros o no hay un servicio montado, por tanto, el que alguien tenga la iniciativa de ir poco a poco creando pues, rutas asistenciales, protocolos de actuación y tal, que en la medicina privada, pues la verdad es que escasean, donde estamos muy acostumbrados a la medicina pública, pues alguien con un poco que venga con ese bagaje de la pública muchas veces puede copiar simplemente ideas y trasladarla a un sistema que se organiza económicamente de forma privada, pero que al final no difiere tanto a la hora de tratar a los pacientes. Y eso también se valora bastante. Más que un médico mercenario de alguna manera que vaya, trabaje y se vaya, ¿no? Sino que se implique también un poco en la organización del hospital. Perfecto. Y Isabel, yo creo que tú ya nos has dejado bastante claras los requisitos curriculares, pero bueno, si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, sobre todo para los que van a empezar, que realmente el requisito es haber acabado el MIR, tener interés y, bueno, quizás sí es muy importante el localizar a ese grupo que sea competitivo, pues para que te ayude o te cobije en esos primeros pasos que das. Pero inicialmente, pues bueno, las demás cosas de idioma y demás son importantes porque te van a ayudar en la carrera, pero las puedes ir mejorando conforme vas avanzando en tu carrera investigadora. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Lo siguiente que quería preguntaros era un poco por las vías de acceso, que Isabel ya nos has hecho un resumen de las convocatorias, ayudas y premios que se pueden solicitar, pero por ejemplo en tu caso, Edurne, no tenemos tan claro las vías de acceso en el caso de la industria farmacéutica, cómo van ahí procesos de selección, convocatorias, cómo funciona un poco este sistema. Generalmente las ofertas se publican en la página web, en este caso sería www.novonordisk.es. También están publicadas, muchas de las ofertas se publican en LinkedIn, o sea, es conveniente tener una cuenta de LinkedIn donde te enteras de las ofertas que hay y te pueden interesar. Y otra forma es directamente manifestar a alguien con el que tengas confianza de Novo Nordisk, que si se entera de alguna, porque las ofertas se convocan también internamente, entonces que si hay alguna, o sea, te enteras de las plazas que salen, entonces que te avisen, ¿no? para poder aplicar. Luego el tema del proceso de selección, pues es un proceso de selección interesante, porque claro, nosotros no estamos habituados a hacer un proceso de selección estándar, ¿no? En una multinacional. Entonces, bueno, pues es un proceso de selección largo, para mí es duro, o sea, para el que nunca ha recibido formación, ¿no? Y bueno, pues como médico vas un poco ahí a improvisar, claro. Pero bueno, es un aprendizaje, independientemente de que no te seleccionen, es un aprendizaje muy interesante y te expones, ¿no? a entrevistas de 1 hora duras, donde tienes situaciones ficticias que tienes que resolver. Bueno, es curioso, pero vamos, que nada que no se pueda superar, ¿no? Vale, fenomenal. Veo que Ángeles asiente cuando hablas de entrevistas largas de 1 hora.
Sí, porque es que es una cosa que yo al principio sufrí y vamos, siento lo que dice Durne, porque no tienes ni idea cómo responder a esas cosas. Lo que te digo, el compañero borracho, no sabes por dónde ir. O esas cosas ficticias que te cuentan y tú, no sé. Y luego es el organizar la respuesta así en un, ¿sabes? No estamos acostumbrados a un examen oral, que es lo que es la entrevista realmente. Tal cual. Pero bueno, es lo que dices, es un aprendizaje muy bueno y yo creo que viene muy bien para en la vida en general. Pero al principio, si no te preparas, puede ser duro. O sea que allí en el Reino Unido sería más equiparable un poco el proceso de selección al que es en una empresa privada aquí en España. Sí, incluso los resis no van por examen. O sea, desde que acaban la universidad, todos los trabajos son por entrevista. Vale, perfecto. Y en tu caso, Alberto, ¿cómo empiezas? Si quieres dedicarte a la medicina de ejercicio libre, ¿por dónde empezamos? Bueno, como decía antes, pues el médico ahora mismo es un recurso escaso, entonces pues ya cada vez se ven más propuestas de trabajo o de opción de entrar en grupos hospitalarios pues, a través de LinkedIn, a través de incluso de las páginas de las sociedades científicas provinciales o comunitarias y tal. Pero bueno, en mi caso, yo creo que en muchos al final uno acaba llegando pues por el boca a boca, ¿no? De compañeros que ya estén trabajando dentro de algún hospital, algún centro, que saben que hay una alta carga de trabajo y que necesitan, bueno, o que les gustaría que se incorporaran y lanzan su oferta pues a los resis que acaban, ¿no? U otros compañeros de si quieren compaginar su actividad pública con la privada o simplemente dedicarse directamente a la privada. Quizás la forma más formal pues sería pues, escribiendo directamente al hospital a través de la página web, que suele tener algún enlace con recursos humanos, para entrevistarte con dirección médica o con gerencia, o igual en algunos hospitales que estén un poco más organizados, pues está la figura del jefe de servicio o del coordinador de servicio, con el cual te entrevistaría y aunque, como digo, en principio eres autónomo y tienes libertad de horario, de trabajo y tal, pero bueno, con el que te hará una primera criba para ver si tienes un perfil adecuado, también un poco por las patologías que te gustan para formar parte de ese equipo. Y la otra vía alternativa, que cada vez es menos frecuente, es que tú simplemente pues alquiles un local o un centro sanitario donde alquilen por horas o por días alguna consulta vacía y tú simplemente pues empiezas a labrarte tu consulta pues con redes sociales, con página web o con el boca a boca y ahí en realidad simplemente pues tienes que acarrear unos gastos y esperar que tu actividad asistencial llegue, ¿no? Pero eso cada vez quizás, que es la consulta privada que tenemos en la cabeza, cada vez es menos frecuente, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Os voy a agrupar tres en una para que me las contestéis a la vez. Y me voy a ir un poco a la pregunta incómoda, que es la del rango salarial. Que nos contéis más o menos, sin entrar en detalles, pero bueno, el rango salarial en el que se puede mover uno pues, en vuestros respectivos trabajos. Y me gustaría también que habléis de la conciliación familiar y de la posibilidad de tener trabajo en cada uno de vuestros ámbitos. Entonces, si queréis, pues empezamos con Edurne, que ha sido la primera. Vale, a ver, bueno, el rango, o sea, es el salario en la empresa, en la posición bueno, es un salario competitivo y lógicamente, bueno, pues Nordis que hace oferta de compensación total, esto es, incluye un salario fijo, luego una proporción variable y luego el paquete de medidas de beneficios sociales, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al salario fijo, depende de la responsabilidad, el papel que tengas en el puesto que desarrolles, la experiencia, el currículum que puedas tener. Además, generalmente, bueno, la política de equidad para que los salarios sean más o menos equiparables en función de la categoría y también basados en encuestas salariales. En cuanto al porcentaje variable, es un porcentaje que depende bueno, siempre va ligado a tu salario base y, bueno, o sea, tu salario global fijo. Y se calcula, pues la mitad se calcula, o sea, la mitad depende de la compañía, del resultado de la compañía y la otra mitad es una cosa individual, es decir, en función de tu rendimiento, que es medible de forma objetiva y también un poco, en el caso en concreto de Novo Nordisk, también se tienen en cuenta comportamientos ¿no? Éticos ligados a lo que, bueno, pues al código ético de Novo Nordisk que se llama Novo Nordisk Way. Y en cuanto al paquete de beneficios sociales, pues también es muy, muy completo, ¿no? Incluye un coche de empresa híbrido o, en caso de Novo Nordisk, híbrido o eléctrico.
un plan de previsión social empresarial, seguro de vida, seguro de salud a ti, tu pareja si tienes y tus hijos, y también tickets restaurante, bueno, tarjeta restaurante para la comida. En cuanto al plan de conciliación familiar, bueno, pues es una forma de trabajo mucho más flexible que la clínica, ¿no? Tienes, por lo menos en Novo Nordisk tienes posibilidad de entrar o sea, con 2 horas de margen y salir 2 horas. También si un día tienes algo personal, tienes que hacer cualquier cosa, puedes luego tú autogestionarte, ¿no? Hay unas horas que tienes que cumplir a la semana, que son 37 horas y media, te puedes autogestionar. Luego, ahora mismo la empresa está haciendo un proyecto muy ambicioso para optimizar esa conciliación familiar laboral. También existe la posibilidad de excedencia de 1 año manteniendo tu puesto de trabajo fuera del cuidado de hijos, ¿no? Que en esto, por ejemplo, en mi caso, yo nunca hubiera podido optar a una excedencia porque no tengo hijos en la sanidad pública, ¿no? Esa opción existe. También existe la opción de acogerse a un plan de semana comprimida, que cada 2 viernes puedes tener el viernes libre y compensar esas horas con el trabajo de lunes a jueves. Y luego, en cuanto a teletrabajo, no sé si hay un programa que se llama Flexable. Hay la opción a la que yo estoy acogida y la mayoría de la gente nos hemos acogido, son 2 días de teletrabajo y 3 de trabajo presencial. También hay otra posibilidad de adherirte a trabajo full time desde casa. Esto es menos frecuente, pero existe la posibilidad, y que es teletrabajo a tiempo completo y ya, ¿no? Ya te he contestado todo lo que me has preguntado así de forma resumida. Perfecto, muchas gracias. Ángeles, si te parece, seguimos contigo. Sí, en cuestión de salario, pues más que en España. En Inglaterra particularmente, los junior, que es como se llama los resis, pues de entre 35.000 a 55.000 al año. Un adjunto aquí cobra desde 70.000 hasta 110.000 al año. Pero a esto hay que juntarle, hay que restarle el 40% de impuestos. ¿Vale? O sea, que tampoco os penséis que es tan alto. Y luego esto es en libras, que depende del día en el que estemos, te digo si es más o menos. Luego, dependiendo del resto de Europa, hay diferencias salariales. Lo que os digo de la Asociación de Médicos Españoles en Europa, tenemos ahí un montón de vídeos, y mis compañeros de Francia, Bélgica, Alemania, incluso Italia, lo explican muy bien, y de hecho hay tablas comparativas, pero desde luego siempre va a ser, normalmente es como de 1/3 o como 1,5 más que en España. Vale. Respecto a la flexibilidad, perdón, ya lo he dicho antes, que es muy flexible todo. Y aquí simplemente tú empiezas el trabajo y dices, mira, yo no quiero trabajar 30 horas, porque ni tienes que predecir que tienes hijos, ni no hijos, ni nada. Tú lo dices sin dar razones y te lo tienen que dar. Y luego flexibilidad, pues eso, si un día tienes que irte antes, te vas antes. Mientras estés en las consultas y en la planta cuando tienes que estar, al resto le da absolutamente igual. Y en cuanto al teletrabajo, ¿hay posibilidad allí de teletrabajo? Sí, yo muchas veces me quedo en casa haciendo, pues aquí los informes se hacen a posteriori y no se hacen con el paciente. Muchas veces me quedo haciendo esas cosas o viendo emails, y hay días que yo digo, mira, hoy solo tengo que hacer cosas del ordenador, no tengo que ver pacientes, me quedo en casa. Vale, perfecto. Y Isabel, en tu caso. Bueno, en mi caso, yo lo que había expuesto del sueldo de los contratos era en relación a lo que viene publicado en el BOJ. Sí es verdad que no en todas las comunidades autónomas la institución puede igualar el sueldo a los de los facultativos especialistas de área, pero en nuestro caso en Andalucía pues sí tenemos esa suerte, y al final pues el sueldo ese puede compensarse con guardia. Inicialmente estaban restringidas, pero bueno, se unieron inicialmente los que venían antes que cuando yo pude coger el contrato, y cuando yo llegué ya podíamos hacer guardias o jornada complementaria como el resto de compañeros sin problema, para poder mejorar un poquito el sueldo. En cuanto a la conciliación pues, familiar, pues en los momentos en los que estás pues, haciendo recogida de datos y demás con pacientes, pues tienes que estar pasando la consulta,
en los momentos que tienes la mitad de asistencial, pues tienes tu consulta normal, pero en el tiempo que puedes hacer análisis de datos o revisión de manuscritos y la escritura, pues en ese caso sí puedes compaginarlo con el teletrabajo y adaptar un poco tu horario. Fenomenal. ¿Y en tu caso, Alberto, en la medicina de ejercicio libre? Hombre, así como titular te diría que no hay ningún tope, ni por arriba ni por abajo, ¿vale? Porque como hemos dicho, pues la flexibilidad es lo que predomina en este tipo de modalidad. Yo he hecho una estimación, entendiendo que una jornada laboral de 37 horas semanales, viendo pacientes cada 20 minutos aproximadamente, obviamente sin descanso, sin salir a tomar café y tal, lo he calculado, y trabajando de lunes a viernes. Y aproximadamente pues sale un salario medio entre 5.000 y 7.000 euros brutos, a los cuales obviamente hay que restarle pues, los IRPF, la cotización como autónomo y bueno, si tienes algún gasto pues, de redes sociales que gestionas tu propia marca de alguna manera o redes sociales o alguna cosa así o incluso, yo qué sé, algún asesor fiscal y tal, pues también supondrá un coste fijo todos los meses, entre 5 y 7.000 euros brutos. Y bueno, ya nos has dicho que la conciliación, como tú quieras planteártela. Y esa flexibilidad va asociada a los horarios que tú te quieras marcar. Y en cuanto al teletrabajo, es cierto que la pandemia marcó un antes y un después, ¿vale? Porque quizá no había cultura de llamar a los pacientes o comunicarte a través de mail o videollamada, pero quizá a través de la pandemia hay bastantes herramientas ya, desde historias clínicas digitales y tal, que tienen la videollamada como un medio de comunicación con los pacientes. Y yo te diría que casi un 20% de mis pacientes me comunico con ellos, sobre todo para resultados, a través del mail. Y eso muchas veces pues, lo hago desde casa o a última hora de la consulta si quiero acabar un poquito antes o entre paciente y paciente si voy un poco sobrado de tiempo. O sea que realmente te puedes gestionar como para hacer algo fuera del trabajo de forma presencial. Perfecto. Bueno, pues voy a pasar ahora a lanzaros algunas preguntas a cada uno de vosotros y primero os voy a lanzar dos que han llegado a través del chat. La primera es para Ángeles. Nos preguntan si es necesario traducir el título para poder ejercer en Inglaterra. No Sí, la verdad es que no lo he comentado porque es una cosa que ya se me olvida, pero sí, todo lo que, menos el pasaporte, tienes que traducir todo oficialmente, claro. Aquí, o sea, no leen nada que no sea inglés. Nada. Vale, perfecto. Y luego tenemos otra pregunta de Jaime Amor, que quería preguntar, yo creo que estaba para Edurne, de cara a una posición de Medical Advisor sin experiencia previa en la industria, ¿qué formación consideras imprescindible para poder desarrollar la actividad? ¿Idiomas, estadística, lectura crítica, másters de interés, expertos? O sea, yo creo que, bueno, es lo que he comentado previamente, ¿no? O sea, yo creo que todo eso, todo suma. Para mí, bueno, la capacidad de estudio, la capacidad de trabajo, la capacidad de hacer proyectos, de entender artículos, de ofrecer ideas innovadoras, de tener esa visión clínica, quiero decir que es una suma de todos. Sí, o sea, creo que hacer un máster en industria farmacéutica, siendo un especialista con muchos años de experiencia, con experiencia en docencia, con experiencia en investigación, no sé, yo no lo echo de menos. Creo que en Novo Nordisk hay una filosofía que es el 70-20-10, es decir, 70 lo aprendes con tu trabajo diario, 20 lo aprendes del ejemplo de otros, ¿no? Lo que te pueden enseñar los de alrededor, y 10 lo aprendes con cursos específicos, y me parece, y se promueve eso, y por eso hay mucha gente que rota en diferentes departamentos, y creo que al final yo después de este año creo que haciendo es como se aprende, ¿no? O sea, es como cuando tú eres residente que nunca has ejercido y viendo un paciente la primera vez y otro, es como aprendes, ¿no? Por mucho estudio que tengas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y bueno, cuanto más, no sé, me parece que hace falta ser una persona dinámica, persona inquieta, con ambición profesional, ¿no? O sea, porque bueno, hay, no sé, es todo una vorágine de trabajo detrás. A mí me parece apasionante. Ahora me preguntas, ¿volverías a la consulta? No, pues nunca se puede decir que esta agua no beberé, pero no es algo que para nada me planteé, viendo las posibilidades infinitas de
de progresión, crecimiento y de hacer un trabajo muy, muy interesante. Bueno, Vale. yo no sé, vamos, me parece que es una decisión muy buena y que o sea, no sé, hay un mundo apasionante para conocer detrás. Perfecto. Aprovechando, Edurne, que te tenemos hablando, ¿en qué tipo de puesto crees que podría encajar un endocrino en la industria farmacéutica? Sí, o sea, hablamos de endocrino, ¿no? Porque pues somos endocrinos todos, ¿no? O casi todos, también habrá médicos de atención primaria. Me parece que un médico tiene tiene la posibilidad de trabajar en un montón de posiciones dentro de la industria. En concreto, bueno, vamos a empezar por departamentos. En departamento médico, ¿no? Que es donde yo trabajo. Creo que tenemos la gran suerte de que somos un equipo, ¿no? Que lidera el conocimiento científico en la compañía y que trabajamos de forma transversal con todos los departamentos, el departamento de acceso, que es el departamento de comercial, departamento de marketing, departamento de regulatorio, ¿no? O sea, creo que no es que demos un soporte, es que somos una pieza fundamental para el engranaje bueno, pues para unir, ¿no? A todos esos departamentos a través del conocimiento y de la ciencia. Un médico puede trabajar en departamento médico, puede trabajar en acceso, que es el departamento que se encarga de la relación con pagadores, políticos, asociaciones de pacientes. Siempre hay cosas donde tú necesitas, o sea, para todo se necesita la ciencia para poder llegar, ¿no? a que el fármaco al final esté disponible para el paciente, ¿no? Y como he comentado antes, al final nosotros como médicos tenemos la obligación y el deber de ofrecer y hacer llegar al paciente lo mejor. Luego también está la posibilidad de trabajar en el departamento de regulatorio, que es el que se encarga de todas las relaciones y todo lo que tiene que ver con las agencias reguladoras y también con la seguridad del medicamento. Y luego está el departamento de ensayos clínicos. Vamos, ahí también, quiero decir, si te gusta la investigación, tienes experiencia. A mí una de las cosas que me encanta, por ejemplo, es porque la visión del clínico es muy importante para saber si un estudio puede ser aplicado en un determinado centro, si un paciente, si consideramos que en esta población específica ese paciente se va a beneficiar, ¿no? De poder llevar a cabo este estudio a nivel nacional, por ejemplo, a la hora de poder interpretar los datos. O sea que al final pues, tienes posibilidad, ¿no? de hacer muchas cosas muy diferentes en el día a día, que eso para mí es otra de las cosas que me gusta, que es que ningún día es igual al otro. O sea, la monotonía de la consulta y el sentimiento para mí, que al final, bueno, pues de monotonía, eso no lo tienes en la industria. Perfecto. Y pasando un poco a Ángeles, ¿consideras, Ángeles, que la preparación académica durante el MIR en España es suficiente como para acceder a un puesto en el Reino Unido? Ya nos has comentado que lo mejor es empezar pues, ¿no? con un fellow y ir poquito a poco, pero en general, pues, ¿consideras que estamos preparados parecido que las personas que se preparan allí? ¿Hablas de hacer la especialidad aquí? ¿O hablas, MIR, te refieres a especialidad aquí? ¿Te O sea, refieres haciendo la a gente especialidad en especializada? España, la residencia en España, como hiciste tú, si luego has notado carencias de formación cuando has llegado allí. Yo creo que salimos muy bien formados. También yo creo que la formación en España al final te libera, o sea, ves mucho, ves a mucha gente trabajar y aprendes mucho de muchos adjuntos, ¿no? Cuando estás con la gente allí en la consulta. Y luego hay veces que estamos como bastante solos, ¿no? Por lo cual bien, porque te genera un poco independencia, ¿no? Cuando ya eres R4 y tal. Aquí la formación es un poco más independencia en cuanto puedas, en cuestión de que en las consultas el resi no va a estar contigo, el resi va a ver pacientes solo y luego tú le revisas. Pero yo creo que salimos bastante bien formados y que no debería haber ningún problema. Normalmente los problemas vienen del sistema informático, del idioma, que te puedes dar algún encontronazo con algún paciente, y de temas burocrático-logísticos, ¿no? Por ejemplo, qué hacer con un paciente que te dice que tiene ganas de suicidarse, cosa que a veces pasa en la consulta de diabetes. Pues el proceso aquí es muy diferente a lo que haríamos en España, por ejemplo. Cosas así, ¿sabes? Es un poco lo que yo creo que te ayuda un poco a empezar desde abajo, pero eso es una opinión personal. Hay gente que ha venido a Inglaterra haciendo adjunto desde primera y feliz de la vida, ¿eh?
pero digo que yo agradecí tener a alguien encima diciéndome cómo iban las cosas. Vale, fenomenal. ¿Y cambia mucho el modelo asistencial? Entiendo que sí. Bueno, en realidad es un sistema nacional de salud también, ¿sabes? Lo que pasa es que hay las enfermeras, bueno, las y los enfermeros tienen un papel mucho más importante que en España, por ejemplo. Nosotros tenemos 17 enfermeras de diabetes en el departamento, porque la planta de diabetes la hace en enfermería, el RESI no la hace. Em, y o sea, hay cosas un poco diferentes de cultura más que sistema. O sea, el sistema es nacional de salud, como te digo, no es como si te vas a Estados Unidos, que es un sistema privado prácticamente, o si te vas a Alemania, que es un sistema de seguros, o te vas a Suiza, que es un seguro mixto, ¿no? Pero son cosas un poco más, yo creo que de cultura y de cómo se hacen las cosas. O sea, aquí, por ejemplo, el informe no se lo das al paciente, es una carta que le mandas al médico de cabecera. Son mini cositas que yo creo que hace falta adaptarse un poco, pero el sistema así básico de medicina para todos se mantiene en Inglaterra porque es Sistema Nacional de Salud. De hecho, se llama NHS, que es National Health Service. O sea, lo mismo. Perfecto, muchas gracias. Y Alberto, para ti, ya que te tengo muy callado este rato, quería saber un poco qué necesitamos saber antes de empezar el ejercicio fuera del sistema público y dónde buscar el mejor sitio en el que podemos encajar. No sé si se publican también las ofertas a través de LinkedIn o algún portal de este tipo, como comentaba Edurne antes, o si es más bien, como nos has comentado antes, pues un poco el boca a boca y llamar tú a los hospitales para concertar entrevistas. Sí, bueno, yo creo que la realidad es que al final casi que te buscan un poco, porque como digo, ahora hay una alta demanda de profesionales y cada vez nos consultan más. Oye, ¿conoces a alguien más que pueda interesarle incorporarse al hospital? O sea, que a día de hoy casi que te buscan. Sí he visto ofertas en LinkedIn, como digo también, por ejemplo, en la Sociedad Andaluza de Endocrinología también la he llegado a ver, incluso de otras provincias. O sea que realmente cada vez pues, hay una oferta, una bolsa de trabajo así pública también, pues, pública, de visualización pública en muchos foros, pero que lo habitual, si tú quieres permanecer en tu provincia, en tu ciudad y tal, pues simplemente hablar con compañeros que trabajan en un hospital privado, una clínica privada y probablemente haya hueco para ti, ¿no? Y a la hora de compaginar pública-privada. Legalmente se puede hacer, ¿vale? Creo que aún quedan un par de comunidades autónomas, porque Andalucía cambió eso hace un par de años, donde el hecho de trabajar en medicina privada, o sea, no tener la exclusividad de trabajar solamente en medicina pública, suponía que te restaran del salario algún tipo de complemento. Entonces, pues, te reducían el salario en la medicina pública si trabajabas por las tardes o en otro momento en la sanidad privada. Entonces, casi que no compensaba porque había que trabajar demasiado en la privada para compensar esa reducción del salario. Eso ya ha desaparecido en mi comunidad y no te penalizan por ello. Y creo que quizá quedan un par de comunidades en España con ese complemento de exclusividad. Quitando eso, realmente es cierto que como hay un gasto fijo todos los meses de seguros de autónomos y tal, tiene que haber una necesidad importante de ganar dinero, creo, siendo sensato, como para trabajar en los dos sitios. Creo que lo más sensato, pues probablemente la sanidad pública cubra la necesidad de un médico y si no es tu sitio por cuestiones laborales, de flexibilidad horaria y tal, pues creo que es más rentable de alguna manera solo dedicarte a la pública, a la privada, perdón. Si no, creo que hay una serie de gastos comunes que hacen poco atractivo desde el punto de vista económico, pues quitarte tanto tiempo libre, ¿no? De tu jornada diaria. Vale, Pero perfecto. se puede hacer, sí. Perfecto. Y para Isabel esta pregunta, te quería preguntar qué opinas de los contrastos mixtos de investigación y clínica, porque muchos al final, hay veces que existe el miedo como de que se convierta en algo del 100% de clínica y luego el resto que era de investigación me lo tengo que hacer en mis ratos libres. Entonces, ¿qué opinas un poco de este tipo de contratos? Bueno, yo pensaba que la pregunta realmente depende, yo creo, de cada centro o de cada servicio en sí. En general, yo tengo la suerte que se suele respetar bastante el 50-50. En momentos de vacaciones y momentos festivos y demás, es verdad que en general pues, las plantillas se reorganizan e intentas cubrir a las personas que están de vacaciones, ahí puede variar un poco.
pero sí suele estar bastante delimitado el tiempo que tienes para una cosa y el tiempo que tienes para otra, sobre todo porque la parte de investigación clínica muchas veces también está ligada a ver pacientes, y entonces pues tienes que tener tu día para ver pacientes, tu consulta y demás en el momento del porcentaje de tiempo que dedicas a la investigación clínica. Es verdad que existen otros tipos de contratos que son 100% de investigación, pero claro, siendo médico yo la verdad que no me plantearía estos tipos de contratos, que por eso ni siquiera lo he nombrado en la presentación, tipo Sara Borrell o Monardes o otro tipo, que realmente con nuestra formación pues también podríamos acceder a ellos. Pero en general sí se suele respetar bastante. Ahora, la verdad es que muchas veces necesitas emplear de tu tiempo pues cuando existen momentos de entregar proyectos o solicitudes, porque siempre se te acaba echando el tiempo encima. Vale, Y tienes claro. que rescatar alguna hora de tu trabajo libre, o sea, de tu tiempo libre para el trabajo. Vale. Bueno, nos entra otra pregunta por el chat para Edurne, que nos dice Agnes que le parece muy interesante el trabajo en la industria farmacéutica y que le gustaría saber si recomendaría dedicarse primero al trabajo clínico, como hiciste tú, para tener luego más perspectiva clínica, o si es un trabajo tan diferente que la experiencia previa no influye mucho. Y también le gustaría saber con un poco más detalle el rango salarial aproximado, Bueno, que depende de eso varios es... factores, un poco tal. Bueno, y que le ha encantado la jornada y que gracias a todos los ponentes. Bueno, el rango salarial ya nos has O sea, contado. el rango salarial es un rango salarial más alto que el de la medicina pública. Además, no solo es el salario que tiene, sino todo lo demás que he comentado. En cuanto a la formación, claro, hay mucha gente que trabaja en departamentos médicos que no es clínico. O sea, quiero decir, no, o sea, quiero decir, no me parece que sea necesario, pero sí me parece que me parece que aportas una visión muy diferente. Quiero decir, a mí me parece que los equipos tienen que estar conformados por gente de diferente perfil, y el hecho de tener experiencia clínica me parece un punto muy importante. O sea, un punto muy importante. Dependerá de la experiencia clínica. Yo he estado 18 años haciendo clínica, quiero decir que yo no sé, estudiar no necesitas estudiar para entender, o sea, estudiar los artículos los entiendes sin haber tenido experiencia clínica, pero eso cómo se traslada a la práctica clínica, cómo se traslada el beneficio que va a aportar el paciente, qué necesito yo, cómo el médico lo va a comprender, porque claro, al final tampoco nos podemos olvidar que la industria farmacéutica es una gran formadora de profesionales sanitarios, ¿no? O sea, nosotros nos formamos, bueno, a mí me parece que tener una visión, una experiencia clínica te ayuda muchísimo y aporta un valor muy importante en un departamento médico, y no solo en el departamento médico, en todos los departamentos, que al final, en el departamento de ensayos clínicos, en el departamento, como he comentado antes, de acceso, quiero decir que tú puedes posicionarte en la cabeza del médico, en la cabeza del paciente, ¿no? O sea, que te da una visión muy global. Entonces, bueno, a mí sí me parece importante tener experiencia clínica previa. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Pues también te quería preguntar a ti, Edurne, ya que estás, supongo que sí, pero para que nos lo aclares, supongo que en industria farmacéutica viajáis bastante, ¿no? En el departamento médico. Bueno, o sea, ahora mismo hay claro, no es lo mismo ser MSL, que llevas una región y te tienes que mover por la región, que estar en un puesto central, ¿no? Donde tu trabajo de forma mayoritaria se hace en una oficina, ¿no? Entonces, bueno, ahora, o sea, te diría que estas cuestiones de central en torno a un 20%. Si estás en la región, pues probablemente mucho más, ¿no? Pero ahora la idea, ¿no?, que tienen todas las empresas, y en concreto Novo Nordisk, es disminuir la huella de carbono, y tiene una política que se llama Circular for Zero, que es de protección medioambiental. Entonces, bueno, pues ahora los viajes
con la telemedicina, iba a decir, con la virtualidad se ha reducido mucho. También se va a reducir la asistencia a congresos que ahora, bueno, pues cada vez más se van a poder hacer de forma virtual, con lo cual te diría que con respecto a cómo debía ser antes, que yo no lo he vivido, se ha reducido mucho el tema del viaje. Pero ya te digo que depende un poco si estás en el campo o si estás en oficina. Perfecto. Bueno, y yo creo que por la hora que vamos, ya para terminar, le voy a hacer la última a Alberto para que cierre él, ya que ha sido el último. Y me gustaría que nos cuentes un poco las posibilidades de promoción o de asociación con otras especialidades que puede haber dentro de la medicina de ejercicio libre, porque siempre es algo, ¿no? Como que parece que vas a perder los equipos multidisciplinares, este tipo de cosas. ¿Y esto cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Pues si te hablo de mi perspectiva personal, te diría que todo es posible, ¿vale? O sea, al final aquí quizás la parte negativa es que tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿vale? Pero llegas a un terreno que está inhóspito y que tú puedes crear lo que tú quieras encima de él, ¿no? Mi caso personal, pues empecé yo con un compañero que finalmente se fue a la pública y somos 7 endocrinos. Y aunque todos vemos un poco de todo, pero estamos también incluso un poco especializados en diferentes patologías, ¿no? Algunos ven bombas de insulina, otros les gustan más las adrenales y le focalizamos los pacientes que nos llegan a él después de una primera consulta de cribado. Tenemos una unidad específica de obesidad que tenemos educadores físicos, tenemos psicólogos, nutricionistas. Yo trabajo también en ensayos clínicos, por tanto, al final creo que las posibilidades son infinitas. Ahora estamos intentando crear una unidad pues, de cribado de retinografía, ¿no? de retinopatía diabética, que en la pública se lleva haciendo en atención primaria y en endocrino muchísimo tiempo, pero que en la privada es algo como que tú lo mandas al oftalmólogo y quizá el endocrino también pueda valorar ahí. Estamos intentando empezar con una consulta de acto único de nódulo tiroideo, que hasta ahora mandabas al ecografista o al citólogo para que le hiciera la PAF y cada vez hay endocrinos que están formados en ello y pueden hacer. Entonces, todo lo que suponga innovación, eficiencia también un poco, que la privada se valora muchísimo, ¿no? El que se hagan muchas cosas con poco para que obviamente sea más rentable para el hospital que los gestiona la compañía y tal, todo eso se valora. Entonces, es las ganas que tú tengas de hacer cosas. Está todo por hacer y esa es la parte bonita o la parte negativa si realmente eres alguien un poco más pasivo, ¿no? Que quieres simplemente ir a trabajar e irte para casa, ¿no? Depende un poco tu forma de ser. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias de nuevo a los 4 por haber participado en este webinar y habernos resuelto todas las dudas. Y muchas gracias también a Novo Nordisk por el patrocinio del webinar y damos por finalizado el webinar. Y gracias a todos por habernos acompañado y haberos conectado y a los que lo veáis en diferido, pues también. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.